Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee, aquí desde la ciudad de Houston con un gran amigo, el pastor Ricardo Ramírez. Pastor Ricardo, Dios te bendiga, bienvenido aquí conmigo, estamos acá bendecidos. Amén. Sabe que hay una pregunta que muchos están haciendo. Primeramente que sabemos que el Señor ya va a venir por su iglesia, Así es. pero muchos me están preguntando que si la mayoría de la gente cristiana se va a quedar. Yo digo que sí. Cuando leemos la palabra del Señor y cuando miramos la condición de la iglesia, lamentablemente y con profunda tristeza, sabemos que la mayoría de la gente se va a quedar, no se van en el rapto de la iglesia, porque no han cumplido con las condiciones. Y es muy poderoso esto que estamos diciendo. Jesús dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Cuando miramos la historia de las 10 vírgenes, mínimo 50% se van a quedar. Pastor, ¿cuál es tu comentario? Así es, hermano. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice pocos, dice muchos, se enfriará. Y exactamente también la parábola de las 10 vírgenes ilustra que la mitad de esas 10 vírgenes se quedaron fuera. Cuando ya fueron y regresaron de haber comprado el aceite, ya la puerta se había cerrado y el esposo les dijo: no los conozco. Es un ejemplo muy claro de muchos, que serán muchísimos los cristianos, más del 50%, si es posible, si es probable, sobre todo cuando estamos viendo ahorita las condiciones en las que está la iglesia cristiana evangélica, unas condiciones paupérrimas, alejados, tristes, fríos. Hermano, ya el cristianismo ya no es el mismo que era verdaderamente, tanto a principios de la era primitiva de la iglesia, como unas décadas atrás, cuando había verdaderos cristianos. Estoy asustado porque todo lo que estás diciendo, hace cuenta que está en mi corazón para decirlo y tú estás hablando. Gloria a Dios. En serio, delante de Dios estoy diciendo todo lo que acabas de decir, que el evangelio no es el mismo que conocimos, que la condición de la iglesia, como que yo estoy por decirlo y tú lo estás diciendo. Gloria a Dios. Es Dios hablando hoy a la iglesia. Amén. Y si alguien nos está mirando, que son incontables miles y miles, tienen que saber que tristemente millones se van a quedar. Ese es lo más tremendo. Millones se van a quedar. Sí, pastor, ¿qué pueden hacer para que no se queden? Aleluya. El Señor Jesucristo nos dijo que cuando miremos las señales que empezarían a anunciar su venida, cuando estas cosas comiencen a suceder, Lucas 21, versículo 18, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de despertar, como dice Romanos capítulo 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Amén. Y dice Pablo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermano, la iglesia necesita levantarse, volver a la senda antigua, volver a predicar el evangelio del arrepentimiento, que las almas se salven, que los cristianos se afirmen y vivamos en santidad, en obediencia a Dios, hermano, y que desechemos ya las obras de la carne, porque ya Cristo viene pronto, hermano, y hay que estar preparados. Dijo el Señor: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros y los sorprenda como un ladrón en la noche, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan de la faz de la tierra. Es que las condiciones de la iglesia hoy son terribles. Como dice el americano, they're very detrimental, really. La condición de la iglesia, cuando tú la miras, está llena de herejías, de apostasía, de enseñanzas turbias. Cuando miras a muchas de las congregaciones, se han convertido en tarimas de entretenimiento, nada más. La iglesia está literalmente desorientada, desubicada, y literalmente han convertido sus templos en casas de clubes sociales. Cristianos por millones están fríos, están ciegos, están muertos. Y yo siempre he dicho, Pastor Ricardo, que hay 3 condiciones para entrar al cielo. Número 1, nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no verá el reino de Dios. Segundo, poner la fe exclusivamente en Jesucristo. Y tercero, amar a Dios. Y yo como judío te digo, porque yo desde niño aprendí que amar a Dios es lo más importante.
sabemos muy bien que hay que poner a Dios primero. Pero yo miro la iglesia de hoy que está enfocada en deportes, en la televisión, en entretenimiento, en carnalidad, en toda clase de eventos seculares, pero no están sirviendo al Señor. Creo que tú dijiste algo muy importante ayer cuando compartimos esa transmisión en vivo, que hace 20 minutos estamos hablando de algo que va a cambiar el mundo. Tú dijiste, por ejemplo, de que literalmente en nuestro tiempo, en nuestra generación, había culto todos los días de la semana porque había ayuno, oración, vigilia, buscar, y eso ya no hay. Ya no ¿Qué ha hay. pasado, Pastor No, Ricardo? ya no hay ni cultos, hermano. Eso es muy triste, Eso muy grave. dijiste tú, sí. Ya no hay cultos, hay un culto a la semana. Eso dijiste. Uno por semana. Eso es algo ridículo, que nuestras iglesias cristianas evangélicas tengan una reunión a la semana y los demás días que se reúnen es a tomar café, a jugar un deporte, a tomar el té, tantas cosas, actividades que se han inventado que no es realmente lo que refleja la iglesia cristiana. Pero hermano, la iglesia está toda raquítica, débil, sin fe, porque se ha perdido la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, las vigilias que se hacían en aquellos tiempos, toda la noche, las cadenas de oración, el ayuno congregacional, donde se motivaba a toda la iglesia a ayunar un día, 2 días a la semana, donde nos turnábamos para ayunar. Yo hoy en un tal día y vamos a ayunar, vamos a orar, a leer la palabra, donde la gente estaba instruida en la palabra de Dios y donde los púlpitos no estaban callados, se predicaba el arrepentimiento, se predicaba la venida del Señor constantemente. Pero hoy estamos, hermano, completamente infestados. Bueno, es como decía yo, permeados que de falsas yo doctrinas. creo que nuestra generación era mucho mejor que la generación de ahora, completamente, totalmente. Nosotros recordamos, tenemos remembranzas, tenemos memorias tan extraordinarias Amén. de esos momentos tremendos que crecimos en la iglesia buscando a Dios. Había una pasión por la obra del Señor, había amor. La iglesia estaba enamorada de Jesucristo. Y Aleluya. hoy estamos literalmente necesitados de volver a las primeras obras y al primer amor. Está sucediendo hoy el síndrome de la iglesia de Éfeso, que dejaron las primeras obras. Amén. Tenemos que volver a Dios. Así que en este momento lo que estamos hablando el pastor Ricardo Ramírez y un servidor evangelista Galí es que millones se quedarán con tristeza. Ojalá que tú no seas uno de ellos. Encárgate, asegúrate Aleluya. de ponerte a cuentas con Dios. Pastor. Así es, hermano. Ese tanto daño que se le hizo a la iglesia a partir de esas falsas doctrinas que empezaron a permear la iglesia, a proliferar por todas partes, dañaron mucho a la iglesia. Pero como pastor también hubo otras cosas que yo pude darme cuenta y discernir que dañaron la iglesia. Fue a partir de cuando empezó a revolucionarse la música cristiana, que hasta cierto punto era algo bueno, pero se le empezó a dar más importancia al concierto, a la emoción, a los efectos especiales. No, y la música del mundo se metió dentro de la iglesia. No, ya no era música de adoración, sino del mundo en la iglesia. Fuego extraño. Los cantantes cristianos se convirtieron en artistas cristianos. Se convirtieron, ya esos cantos no tienen un mensaje de salvación. Son contados los cantos que hablan del arrebatamiento o de la venida del Señor. Cuando antes la mayoría de nuestros cánticos y himnarios del himnario de gloria o cánticos o coros, hermano, hablaban siempre de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo La tiene gracia poder, de Dios, el poder, la salvación, la etcétera. venida del Señor, como Sí, esos Señor. cantos que cantamos, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder para deshacer cosas que llegaban al corazón del que entraba a la Los iglesia. predicadores eran realmente apasionados, eran predicadores, no eran apóstoles. Porque en mi generación no habían apóstoles, los de la Biblia nada más. Así es. No habían, ahora todos son profetas y hasta querubines y todo. La iglesia era diferente. Amigo, millones se quedarán. Necesitan volver a las primeras obras. Pastor, gracias. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Le decimos a la gente que vuelvan al Señor, ¿no? Amén. Que hay que volver a esa senda antigua. A la senda antigua. Hay que regresar a la ¿qué? A la senda antigua. Paraos en vuestros caminos, dice el Señor, Preguntad. y preguntad por esa senda El antigua. profeta Jeremías lo dijo. Aleluya.
Que Dios te bendiga. Shalom.